buenas noches. Nuevamente les damos la bienvenida a un capítulo más de Coaching de Mujeres. A ustedes que nos siguen a través de YouTube, nos escuchan a través de Spotify y nos están escuchando a través de RSC Radio. Nuevamente le damos la bienvenida a estas conversaciones poderosas. Hoy estamos muy felices porque tenemos con nosotros a una súper invitada que les habíamos contado en nuestro programa anterior. Le damos la bienvenida a la doctora Susana Bueno, ginecóloga funcional, experta en parto humanizado y ahora experta en menopausia, que es lo que nos trae hoy a esta conversación poderosa de coaching de mujeres. Doctora Susana, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por acompañarnos y bueno, el micrófono es todo suyo. Queremos darle la bienvenida y conocer un poquito más de usted. Jamie y todas, muchísimas gracias por este espacio de conversación. Un gusto estar acá, muy honrada por esta invitación. Bueno, yo soy Susana Bueno, ante todo me defino como un ser humano en eternas búsquedas y una eterna aprendiz. Siento que es un privilegio desde la ginecología, que es mi profesión, la ginecobstetricia, tener la dicha de compartir día a día con mujeres a lo largo de todo el ciclo vital y reconocer que estas mujeres que son pacientes a la vez son maestras a través de las cuales he logrado también yo misma aprender, reaprender y desaprender conceptos en mi profesión y también un poco sanar a lo largo del acompañamiento con ellas. Entonces me definiría eso como un ser sensible, como un ser dispuesto siempre a aprender y desaprender y en eterno aprendizaje y en eterna, digamos, búsqueda de respuestas de la vida y de mi profesión. Gracias, doctora. Y bueno, para ustedes, chicas, y para los oyentes que tal vez no nos conocen, quiero contarles que la doctora Susana Bueno es una de las mujeres que ha abierto un gran camino, por lo menos en nuestro país. Al inicio, cuando ella hablaba de parto humanizado, no era tan bien visto ni tan bien aceptado y fue una lucha muy grande en nuestro país. Yo me siento absolutamente orgullosa de ser representada por la doctora Susana Bueno y esa sensibilización que se creó a través de muchas de sus cápsulas, de muchas de sus intervenciones. Doctora Susana, quiero comenzar con una pregunta y voy a entrar, como ya todos conocen, con mis vivencias y mis experiencias personalizadas. Yo ya estoy entrando en la perimenopausia, hace más o menos unos 3 meses ya salió diagnosticado con exámenes en la mano y al momento en que me dijeron, oh Janie, estás en la perimenopausia, yo primero dije, ¿yo? Pero si todavía estoy muy joven. Entonces quiero hacerle la primera pregunta, doctora. ¿Por qué cree que todavía existe tanto silencio o incomodidad en nosotras las mujeres al hablar de la menopausia? Pues bueno, porque siempre fue un tema tabú y lamentablemente también ha habido como una construcción social en torno a la palabra o a la etapa de la vida, un poco como menospreciando, como que ya muchas veces el valor de muchas mujeres está dado por su capacidad reproductiva, de procrear, de pronto de gestar, y se reduce solamente como que la misión nuestra fuera solamente esa. Y entonces a la hora de entrar a la perimenopausia, menopausia ya, entonces no estamos en etapa reproductiva y asociamos eso de pronto con que es el fin ya de la vida o que es una etapa venida a menos de decadencia cuando es todo lo contrario. Pero tiene que ver mucho con los entornos sociales porque también hay culturas indígenas, por ejemplo, que hablan de la menopausia o algunos sitios en que hablan de la menopausia no como la menopausia sino como la plenipausia porque es una etapa de mucha plenitud a todo nivel. Entonces siento que un poco nuestros procesos fisiológicos siempre han sido infravalorados, ¿no? Como que la menstruación entonces está en sus días, la menopausia, estamos viejas, el parto lo estamos patologizando, entonces un poco ha habido un sesgo histórico en el género y en nuestras vivencias fisiológicas en cada etapa. Siento que un poco es esa carga social y esa construcción que hemos tenido a lo largo de la historia respecto a cada etapa de nuestra vida, en nuestro ciclo vital y especialmente la menopausia se asocia un poco como con vejez y en realidad pues no es así, no es una etapa de muchísima plenitud y un renacimiento, por decirlo de alguna manera. Gracias, doctora. Sí, me siento muy identificada con lo que tú dices de los mitos, porque yo creí que no tenía tantos mitos en mi vida y cuando me dijeron eso, lo primero que pensé fue, pero todavía estoy muy joven. Y con base a eso, doctora, quiero hacerle otra pregunta y darle paso a mis amigas, porque sé que ellas también tienen muchas dudas y es cómo empezar en caso de las personas que se puedan llegar a identificar conmigo, que estamos empezando en ese estado de la perimenopausia, a no entrar en ese modo de supervivencia.
Es decir, a no entrar solamente a contrarrestar esos síntomas para tratar de vivir lo que me queda de la vida, sino realmente hacerlo algo muy lindo, muy placentero, como aceptarlo en esa época de la vida tan hermosa y por lo menos en mi caso darle gracias a la vida y a Dios por llegar con salud a esta tercera parte de mi vida y así lo voy a poner en ese contexto. ¿Cómo podríamos hacerlo, doctor? Pues bueno, el primer gran paso es que ya hablamos de esta etapa de perimenopausia que por mucho tiempo fue invisible, pues estábamos en etapa reproductiva o estábamos en menopausia, pero esa etapa en el medio de estas dos anteriores era un poco invisible. Hoy con mucho beneplácito yo veo pacientes que de una llegan a mi consulta diciendo, doctora, estoy en perimenopausia y lo hablan abiertamente, sin tabúes, se socializa. Un poco cambiar la narrativa frente a esta etapa y nombrarla, pues ya es un paso hacia adelante. Realmente la perimenopausia es una etapa de transición, pero es una ventana de oportunidad que tenemos si la sabemos aprovechar, en el sentido que tenemos una gran oportunidad de sanar, de reconstruir hábitos saludables si no los tuvimos en etapas anteriores, de hacer más conciencia, de tener un autocuidado, por decirlo de alguna manera, un automaternaje de nosotras mismas en muchos niveles. Entonces, un poco es esa ventana de oportunidad que si la trabajo bien, de manera compasiva, a mi propio ritmo, pues puede significar que la menopausia, ya cuando llegue como tal establecida, la posmenopausia sea vivida de una manera más saludable físicamente, pero también emocionalmente. Entonces, la perimenopausia puede ser una invitación al autocuidado, a que si no he tenido tanto tiempo antes porque he estado muy pendiente del trabajo, de otras ocupaciones, de las que son mamás, los hijos, etcétera, etcétera, en lugar de estar siempre como en pro del otro, es una invitación a mirar hacia adentro y al autocuidado en muchos niveles. Gracias, doctora. Chicas, Bien, yo adhiero un poco a todo lo que traen. Puede ser, doctora, como traes vos, que es cultural. Yo cuando dejé de menstruar lloré como una loca, porque dije, perdí, no por el tema de reproducir, de ser mamá, porque ya lo era, pero digo, sentí ese vacío de mujer, ¿no? Y la verdad que me angustió mucho, con lo cual ahora me queda claro que esto también, como vos traes, puede ser cultural, pero también no es propio esto de la mujer, más allá de maternar, si tenemos hijos anteriores. Realmente la perimenopausia y menopausia, bueno, es una etapa de transición, pero cada una llega desde su propia historia, entonces no podemos generalizar. Las estadísticas dicen que la mayoría de nosotras, y me incluyo, porque yo también tuve una llegada a la menopausia que casi que ni yo misma reconocí siendo ginecóloga en mí misma, eso ya es el máximo colmo. Después de décadas dije, ah, claro, esa era mi entrada a la menopausia. Un poco es llegar desde su propia historia. La mayoría llegamos en desequilibrio y por eso tenemos de pronto un desajuste mayor que otras, pero llegamos, esto no empieza, ¿no? Esto se teje casi desde los primeros ciclos, desde cómo vivimos la menstruación, independiente de que hayamos sido mamás o no. Cómo vivimos los ciclos, cómo fueron nuestros hábitos, cómo fue nuestro nivel de estrés, cómo ha sido nuestra actividad física. Todo va sumando y se va tejiendo y realmente como vivimos la menopausia fue de pronto un reflejo de cómo vivimos la perimenopausia y como vivimos la perimenopausia fue un reflejo de cómo vivimos nuestros ciclos en nuestros años reproductivos. Entonces no es una experiencia que podamos tampoco generalizar del todo desde el punto de vista cultural, hay un marco cultural, pero cada una de nosotros llega desde su propia historia y todo se va hilando y eso va a hacer que la vivamos de una manera diferente y no como tan replicable necesariamente en todas. Yo a mí lo que me pasaba era, yo no quería dejar de menstruar y mis amigas me decían, no es lo mejor que te puede pasar. Es como que se venía abajo mi imagen como mujer. ¿Hay algún tratamiento que vos puedas recomendar para las mujeres? Ya estamos hablando de lo emocional, pero no me acuerdo cuál es, se pierde estrógeno, ¿cómo es eso? Si nos podés contar. Con todo el gusto. Siempre me gusta partir de las hormonas del ciclo menstrual cuando lo tenemos. A grandes rasgos está el estrógeno que se produce en la primera mitad del ciclo, que es la fase folicular cuando los ovarios están madurando el óvulo. Después viene la ovulación y una vez que ovulamos, nuestros ovarios producen progesterona. Hay una tercera hormona que es la testosterona. Y hay otras más y hay una red que sostiene el ciclo menstrual. Pero para hablar de las tres principales estaríamos hablando de estrógeno, progesterona y testosterona. El estrógeno se produce en la primera mitad del ciclo y es responsable de las funciones cognitivas, de memoria, estimula nuestro sistema cardiovascular, nos da energía, nos hace más creativas,
fabrica músculo, fabrica hueso, vasodilata los vasos sanguíneos, es un antiinflamatorio natural. También modula como la distribución corporal de la grasa en nuestro cuerpo. Después de ovular y solamente si ovulamos, producimos la progesterona en la segunda mitad del ciclo, que a nivel del sistema nervioso central genera neurotransmisores tipo GABA y sustancias similares a la dopamina. Por eso la progesterona se le conoce como la hormona de la calma y del sueño reparador. Además es un diurético natural y bueno, maneja nuestro sistema inmunológico. Y la testosterona la producimos a lo largo de todo el ciclo. Ella actúa principalmente a nivel del cerebro, generando nuestra libido o apetito sexual, pero también es la hormona de la fuerza interior, de la confianza, y también produce un poquitico de músculo y hueso. Entonces la secuencia viene así, Mónica. En la perimenopausia, como dejamos de ovular, a veces ovulamos, a veces no ovulamos, la primera hormona que va a caer es la progesterona, que es la hormona de la calma y del sueño reparador, por lo cual muchas veces algunos síntomas iniciales en la perimenopausia son dificultad en el sueño o mucha sensibilidad o irritabilidad. Ya después, cuando entramos en menopausia oficial, el nivel de estrógeno cae. El estrógeno pues también tiene un funcionamiento en el centro termorregulador en el cerebro, por eso vienen a veces los calores, pero pues también como el estrógeno es antiinflamatorio, muchas veces tenemos un cansancio muy profundo, inexplicable, y es por esta caída del estrógeno. Y tenemos que empezar a cuidar nuestra masa muscular y nuestra masa ósea porque el estrógeno nos ayudaba a mantenerla. Y la testosterona realmente es muy variable. La testosterona no está directamente relacionada con la menopausia, porque hay mujeres chicas de 20 o de 30 que pueden tener la testosterona baja por diversas causas. Entonces la testosterona tiende a bajar un poquito en la menopausia, pero no necesariamente en todas. Perfecto. Muy interesante lo que trae Susana, la verdad, me encanta y estuve tomando nota, ¿no? Porque conocemos algo de hormonas, pero no la que hacen todos, ¿no? Y a veces vos decís, puedo estar cansada y tiene que ver con algo hormonal y no con que por ahí dormís muy bien. Gracias. No sé quién sigue, chicas. Sofi, ¿tú qué nos traes? Querida Susi, yo tenía una duda y te digo porque nos pasó recién. De hecho, me gusta algo que me está gustando dentro de lo que está pasando. Yo tengo 44 años y tengo amigas de 10 años para arriba y 10 años para abajo y así. Pero entre las amigas, como quien dice, no es del colegio, pero las que están más o menos del mismo tiempo y uno está comenzando a agarrar ciertos cambios. Y lo chévere es que lo hablamos, porque antes, como tú dices, antes tenía el tabú y todo de las cosas de que no, cuidado, ¿sí? Es más, yo tengo una hermana que es casi 7 años mayor que yo y esas es nada, no pueden decir nada, no, no, cuidadito, no, es que vieja, yo nunca. Entonces, entre nosotros sí hablamos y entre esas conversaciones que hemos tenido, justo hablaban de la pérdida de masa muscular y todo. Tengo una amiga que fuera a tener un problema de tiroides. Dice que tiene una especie de cuadro de menopausia adelantada o perimenopausia adelantada, pero tiene mi edad. De hecho, ella ya cumplió los 45, yo cumplo en diciembre. Y decía que enseguida ya le habían recomendado el reemplazo hormonal. A mí, yo particularmente, capaz desde mi muy errado desconocimiento, desde mi desconocimiento, le dije que a mí eso me parece la última de las opciones, pero que consulte con otros especialistas porque sabía que eso no es, fresco, ya, ahorita entremos del reemplazo hormonal. ¿Tú qué conoces o qué recomendarías con respecto a ese tema? Perfecto, Sofía. Entonces, bueno, una menopausia precoz es aquella que aparecería antes de los 40 años y una menopausia prematura antes de los 45. Claro, nuestro sistema hormonal está en red, entonces también para tener unas hormonas sanas necesitamos un tiroides sano, intestino sano, hígado sano, bueno, una gestión del estrés. Entonces, claro, el mundo de la terapia hormonal no quiere decir que sea para todas, hay muchas estrategias, depende de cada una, pero digamos que también un poco se le ha dado su justo valor en esos casos como el que tú comentas, Sufi, porque si bien la terapia hormonal puede ser una elección de todas maneras informada en cualquier mujer, lo que los estudios sí han, digamos, revelado es que en una menopausia temprana o prematura sí hay mucho beneficio porque es estar expuesta por mucho más tiempo a este déficit hormonal. Y en especial en esos casos de menopausia precoz o prematura, sí se han demostrado que el reemplazo con estrógenos y progesterona van a evitar un mayor riesgo de un deterioro cognitivo precoz y de una osteoporosis precoz, especialmente en ese grupo de edad en que hay una menopausia prematura o precoz. Entonces, allí como que la evidencia científica dice, mire, igual sigue siendo una elección informada de cada una, pero como que la recomendación es un poco más consistente, en especial en esta etapa cuando es muy joven,
para evitar la osteoporosis temprana o un deterioro cognitivo tipo demencia, etcétera, etcétera, de una manera, digamos, prematura. Ya otra historia es cuando la menopausia viene a la edad cronológica que esperamos, que hay un rango de normalidad entre los 45 y 55, depende de los síntomas y depende de cada una, pues la terapia hormonal es una de las estrategias que no quiere decir que sea para todas. Hay que individualizar de pronto a quién tiene, digamos, una indicación clara de acompañar su menopausia con terapia hormonal y quién de pronto no las necesite. Hay como unas indicaciones precisas. Entonces, te diría en conclusión, para menopausia prematura y precoz, muy recomendable porque los beneficios son bastante en comparación con los riesgos. Y cuando la menopausia llega en la edad que esperamos, pues se individualiza quién sí y quién no. Muchísimas gracias, Susi. Y verás, no sé si es que puedo abusar de tu expertise y oí algo de temas de parto humanizado, que tú también eres especialista. Sí. Y perdón que me salga un poquito del tema, pero justo estaba pensando en algo con base en mi experiencia personal. ¿Cómo puede darse un parto humanizado en casos de prematurez, en donde de por sí las condiciones ya no son las ideales y vas a ir a verle a tu hija en una cajita, con esto sí es que le puedes ver porque capaz tienes guías y todo eso? Entonces no sé si nos puedes ayudar un poquito también con esa guía, porque esa pregunta también quería hacerte, y disculpa, Claro que sí. hagamos un poquito el tema, pero me suena muy interesante. Está bien, está perfecto. Finalmente, el parto humanizado de lo que se trata es, porque es un poco como ir en sintonía con las necesidades de mamá, bebé y de su entorno. Entonces, independientemente de que las cosas salgan como uno esperaría o independientemente de que el ejemplo que tú dices haya una prematurez, una complicación. Claro, es más difícil porque el contacto piel a piel, que es uno de los principios fundamentales del parto humanizado, en un bebé prematuro va a ser muy difícil porque seguramente necesitará una atención médica inmediata. Pero con que haya un trato empático con mamá y bebé en esas circunstancias, con humanizar al bebé incluso en la unidad de recién nacidos, tratándolo como un ser que siente dolor, que tiene emociones, a la mamá acompañándola en ese duelo que tiene frente a la experiencia que quería, imaginaba que iba a vivir y no ha vivido, un poco un trato empático y cálido y siendo muy afín con esa necesidad en ese momento, eso lo hace humanizado, así las cosas no hayan salido como uno esperara. Hay estrategias, por ejemplo, aquí en Colombia se apoya mucho en algunas instituciones con la musicoterapia en la unidad de recién nacidos. Hay musicoterapeutas expertos que cuando al bebé prematuro le tienen que hacer algún procedimiento invasivo, una toma de una muestra, un examen, una intervención, lo acompañan con música, por ejemplo, y se ve cómo el bebé, digamos, disminuye esos niveles de estrés frente al procedimiento. Eso es un poco humanizar al bebé en el caso del bebé, y eso lo hace, pues, digamos, una atención humanizada. Lo mismo a la familia, mucha comunicación, tratar también un poco de compensar esa ausencia de piel a piel que no hubo en el momento del nacimiento después, si no se puede en el momento porque está en la cajita, pues que ese bebé sea con el método canguro, que papá y mamá lo tengan muy en contacto piel a piel. Eso también libera la oxitocina, no igual que en el momento del parto, pero de alguna manera compensa esa ausencia de la oxitocina en el contacto inicial. Entonces, un poco la humanización, porque a veces se romantiza un poco el término parto humanizado, es como respetar esa capacidad que tiene la otra persona en su agencia, en su experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Agencia es como tomar decisiones informadas y en su experiencia es validar como la experiencia emocional y física que esté viviendo cada participante del parto, que en este caso los principales pues serían mamá y bebé. Muchísimas gracias, Susi. Muy valioso. Tengo muchas preguntas, pero creo que Mari tiene otras tantas, entonces vamos a proseguir. Muchísimas gracias. Con gusto. Susana, siguiendo con el hilo de la conversación, y como tú bien decías, ¿no? Que no es el fin, sino que es el comienzo de una nueva etapa llena de posibilidades, un momento de autocuidado justamente, si no lo has podido hacer a lo largo de tu vida porque te has dedicado a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, redefinir tus prioridades a partir de este impacto en las hormonas que tú has mencionado, ¿no? Y cómo emocionalmente a las mujeres nos influye todo esto, ¿sí? ¿Y qué ves tú desde tu expertise que podemos hacer las mujeres para acompañarnos en estos momentos? ¿Con qué herramientas, si no contamos, podemos llegar a recurrir y de qué nos podemos apoyar? Dejar como este mensaje, ¿sí? A las mujeres de esperanza de que hay mucho por hacer para sentirnos mejor. De acuerdo. Sí, la red de apoyo pues es fundamental y ya hay, aquí hay algunas iniciativas locales de hacer justamente grupos de apoyo gratuitos, ¿sí? Virtuales,
espacios de encuentro para las mujeres en perimenopausia y menopausia, como lo hay de grupos de apoyo, y ustedes son más expertas en eso que yo, para otros aspectos, ¿no? De apoyo para el duelo, apoyo para otras cosas. Entonces, el andar realmente en esa sororidad, aunque sea no tengamos una red inmensa, pero el contar con alguien cercano y poder hablar de estos temas en sí, pues es revelador. Hablar del tema, como lo estamos hablando hoy en día, sin tanto tabú, pues quizá quita también un peso enorme emocional a muchas mujeres que quizás sufrieron en silencio muchos de los síntomas que pueden acompañar la menopausia. Entonces, bueno, implementar un poco ese diálogo con grupos de red de apoyo, pues es una estrategia, pero también, bueno, mover el cuerpo, no sé, ir a clase de danza, lo que siempre quise aprender, de pronto es el momento. Muchas mujeres se redefinen en su profesión, en su misión de vida, cambian de profesión, no sé, les gusta la jardinería, la pintura, la historia. Siempre aprender una actividad nueva también es un poco protector emocionalmente y neurológicamente hablando. El movimiento siento que es un aliado grande a través del ejercicio. La que no es la super deportista, pues aunque sea una caminata con su mascota, un baile, si puede hacer ejercicio de fuerza, pues bienvenido, mejorar los hábitos, pero pienso que un poco hablar de esto en sí ya es una red. O sea, lo que ustedes están haciendo a través de este programa, pues es maravilloso, porque a través de divulgar este mensaje masivamente ya uno no se siente que está tan sola en esta dinámica y en esta experiencia de la menopausia. Me encanta Susi, porque es como un mensaje de vivir en comunidad y a la vez disfrutar esa nueva libertad, ¿no es cierto? Y apoyarnos entre las mujeres, ¿sí? Con un profesional, con un amigo, contar con alguien es fundamental, porque además hay otras temáticas que se unen, ¿no? Que tú sabrás en consulta, como puede ser el nido vacío. Entonces, literal, hay algo que las mujeres a veces callamos, pero que es muy bueno, pues, traerlo, ¿no? A la luz. Bueno, y siguiendo un poco el ritmo y esta danza que estamos llevando, eso lo aprendí de Mónica Fronti, nuestra maestra acá, el del danzar, me genera una inquietud. Y es esa parte que tú mencionabas ahora, doctora Susana, en que hay necesidad de hacer comunidad y que ya no nos dé pena pararnos frente al público, a la cámara, a todo el mundo y decirles: hoy yo, Janie Jiménez, acabo de ser diagnosticada en perimenopausia. Pero ¿cómo hacer, doctora, para que ya teniendo la información no se nos vuelva ahora todo perimenopausia? Porque podemos llegar a caer en esa trampa de que si me duele la cabeza es que es la perimenopausia, si estoy cansada es perimenopausia, si me levanté tarde es perimenopausia. Entonces quiero que tú nos ayudes cómo poder de verdad definir qué es perimenopausia y cómo poderlo identificar un poco más asertivamente, y que no es perimenopausia, para no llegar a caer como en ese enfoque. Bueno, sí, es muy importante tu pregunta, porque sí estamos en este punto, que hay tanta información también ahora del tema, que también podemos caer en esa tentación de que todo lo que siento es perimenopausia. Y también, pues bueno, hay que identificar también otras posibles causas que pueden confluir en esta etapa y dar síntomas similares. De todas formas, es muy valioso, porque ¿quién más se conoce que nosotras mismas? Y yo a veces también doy un poco valido un poco los motivos de consulta de muchas de mis pacientes que dicen: doctora, yo creo que estoy en perimenopausia porque yo me conozco y no sé, mis ciclos empezaron a cortarse un poquito. Yo me conozco y bueno, no sé, esta grasita que tenía en el abdomen que empezó a aparecer ahora comiendo saludable y haciendo ejercicio, antes no lo tenía. Me conozco y ahora cada vez que voy a menstruar estoy más irritable, más sensible que antes. Entonces, cuando hay un síntoma en general que está asociado con nuestra ciclicidad, pues muy seguramente es perimenopausia. Lo que pasa es que es un camino muy largo de transitar, y muchas veces los principales cambios son muy sutiles, muy que uno como que dice: estoy como siendo diferente a como era antes. Y no necesariamente esos cambios van a revelarse en un examen de laboratorio alterado. Eso es importante también decirlo, porque muchas veces pasaba históricamente que llegaban a consulta mujeres diciendo: yo creo que estoy en algún cambio hormonal, siento que estoy empezando el camino a la perimenopausia, pero tomábamos exámenes y el nivel de estrógenos, de hormonas ováricas estaban normales, y le decíamos: está equivocada, usted no tiene eso. Ahora por lo menos reconocemos que hay una etapa inicial de la perimenopausia en que puede haber cierto cambio que uno lo nota, pero al hacer los exámenes pueden estar normales, y no quiere decir que no sea una perimenopausia, sino que es una etapa muy inicial. La perimenopausia es el cierre de la etapa reproductiva, de la etapa ovulatoria. Entonces va a haber estos cambios hormonales que son transitorios. Así como el cuerpo tardó muchos años en recibir la menarquia o primera menstruación con cambios emocionales y físicos, asimismo el cuerpo tarda otros años
también en despedirse de la última. Entonces, de todas formas, siempre es bueno ir a consulta médica también para descartar pues otras posibles causas, Jenny, porque alteraciones del tiroides, anemia, alguna inflamación intestinal, un desorden metabólico también podrían pasar por perimenopausia, un síndrome de burnout, unas suprarrenales, una respuesta al estrés que está al tope, también puede pasar por perimenopausia. Entonces, de todas maneras, dar valía a lo que se siente. Eso hay que honrarlo porque ninguna más se conoce más que nosotras mismas en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Y de todas formas, para salir de dudas, pues se puede cotejar eso ya con un examen clínico y de laboratorios para orientar un poco más las causas de esos síntomas. Total, doctora, muchas gracias. Tú has dicho algo súper importante para que nuestro público, nuestra audiencia lo tenga súper presente y tal vez es algo que hablamos repetidamente en nuestro programa y es el conocernos, ¿no? El que tú lo has dicho es que quién más que nosotras. Yo puedo decirles que la primera razón por la que supe que algo no estaba bien en mi cuerpo es porque mi hiperactividad disminuyó, porque fui a hacer ejercicio las mismas 2 horas del día y ya no aguanté las 2 horas que aguantaba, entonces ahí es importante que digamos, cualquier emoción que llegamos a sentir nos viene a dar un mensaje, una tarea, una información y hay que estar atentas. Doctora, no quiero acapararla, pero no me quiero quedar con esta pregunta. Si aquí hoy estuviéramos sentados solo hombres frente a usted o nuestros hijos y quisiéramos tener alguna de esas, no sé, ayudas didácticas en cómo acompañar a nuestras madres, hermanas, hijas, esposas en estos momentos, que no es una enfermedad, pero que, seamos sinceras, no son tan chéveres. ¿Qué les diría usted, doctora? ¿Cómo nos podrían ellos acompañar o respaldar en este momento? Te diría que con una actitud de mucha escucha. Yo lo que he visto, hablo desde mi práctica, es que hay una necesidad muy grande en las mujeres en perimenopausia y menopausia de ser escuchadas. Y yo ahora me disfruto mucho más esa etapa, pues porque yo misma pues estoy en menopausia y creo que eso me hace un poco más empática. No debería ser así, pero tengo que confesarlo. Entre otras cosas, yo no soy madre biológica, por ejemplo, y un poco no soy mamá, digamos, no se me dio por circunstancias. Y un poco el camino de parto humanizado, yo me esforcé mucho por entender las dimensiones del parto a todo nivel espiritual. Trabajé con parteras en Colombia tradicionales, con parteras profesionales, me convertí en doula, porque como yo misma no había pasado por esa etapa, quizás quería tener muchas herramientas para ser muy empática en mi acompañamiento, no desde la frustración, sino desde la empatía. Ahora, y eso ya es muy personal, es como una etapa en que yo por primera vez puedo sentirme identificada de igual a igual con las otras mujeres porque estoy sintiendo lo mismo en la menopausia. Y siento que, y lo que veo, y la verdad, muchas mujeres que llegan a mi consulta y son escuchadas, con eso tienen un alivio inmenso, solamente con escucharlas de manera empática. Entonces les diría, pues a los hombres, a los hijos, a los pares de estas mujeres, escúchenlas, valídenlas, ¿sí? Acompáñenlas, sean empáticos sin juicio. Pero una necesidad de verdad grande es eso, un espacio de escucha, siento que es súper necesario en todas las etapas, pero en especial en esta. Ay, qué lindo, me encanta. Gracias, doctora Moni. El auditorio, el público y el micrófono es tuyo. Bien, por ahí yo quiero traer esto, cómo afecta la menopausia, porque escucho varias opiniones, ¿no? En la vida sexual de una mujer, ¿no? Porque escucho varias mujeres que tienen, no sé, o sequedad, o que ya no quieren incursionar en el sexo, o mujeres que no les pasa absolutamente nada, continúan igual. Es cierto, Mónica, realmente la respuesta obedece a esas dos realidades. Hay mujeres que porque, bueno, se les baja muchísimo la libido y dicen, doctora, yo podría vivir perfectamente de aquí en adelante el resto de mi vida sin relaciones sexuales y estaría feliz, me lo dicen literalmente. Otras que en realidad tienen la libido normal, pero lo que tú dices, Mónica, como en la vagina hay receptores para estrógenos, si el estrógeno cae en la menopausia, pues esa mucosa, esa piel de la vagina empieza un poco a atrofiarse, es decir, como a tener esa resequedad y hace que las relaciones sean muy dolorosas. Entonces, por evitar el dolor, pues muchas se restringen en sus relaciones sexuales penetrativas. Y hay otras que me han dicho lo contrario, paradójicamente dicen, no, antes estoy como, ya no tengo estrés de estar embarazada, ya no tengo tanta responsabilidad, ¿sabes? Las que tienen hijos dicen, bueno, ya están más independientes y disfruto plenamente de mi sexualidad antes, incluso de una manera diferente a cuando estaba en etapas anteriores. Entonces, creo que están esas variantes, ¿no? No podríamos generalizar que es un descenso necesariamente para todas, sino que son diferentes realidades enmarcadas por situaciones particulares.
Pero claro, hay un componente hormonal que pesa y por eso Claro. pues también hay ayudas para estos síntomas. Susana, y me parece que también por lo que te escuché antes, tiene que ver cómo vos viviste también todo tu ciclo. Y me parece que nuestra cabeza y la emoción también juegan un papel preponderante, no en todos los casos, pero en algunos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mónica, y yo por lo menos ya en mi consulta siempre hago como una parte que es como la línea de la vida, un poco en consonancia con esto, ¿no? Porque como vivimos una etapa anterior, vivimos la siguiente. Lisa Mosconi, que es una neurocientífica neoyorquina, escribió un libro maravilloso que se llama El cerebro de la menopausia, y ella dice allí, The Menopause Brain, ya está en español también, súper interesante, recomendado. Y ella dice, claro, tenemos en nuestra vida como mujeres 3 etapas en las cuales el cerebro se reestructura o se recalibra. La primera etapa sería la menarquia, cuando recibimos la primera menstruación. La segunda gran etapa en la que el cerebro cambia es en el embarazo y en el posparto. Está súper demostrado que el cerebro cambia, afinando algunas áreas que van a ser críticamente sensibles a la crianza. Y la tercera etapa justamente es la menopausia y la perimenopausia, y está demostrado que el cerebro cambia, hay un poco menos de aporte de energía en algunas áreas neuronales, que hace que haya neblina mental, cambios emocionales, baja de líbido. Y ella describe este fenómeno también como una especie de U, es decir, que este cambio cerebral pues no va a ser eterno. Ella dice, sí, hay una caída en que uno siente, caramba, se me están olvidando las cosas, tengo calores, tengo baja de líbido, pero usualmente esa U se estabiliza y vuelve a subir. Claro, depende de lo que hagamos también en nuestros hábitos de vida y todos los cambios que podamos establecer para pasar estos síntomas, pero evidentemente la emocionalidad también. Yo también siempre pregunto, por ejemplo, si hubo depresión posparto, porque cada posparto es una menopausia chiquita, ¿sí? Finalmente en el embarazo estuviéramos rodeadas de mucho estrógeno y progesterona producido por la placenta, y cuando nace el bebé sale la placenta y la caída hormonal en el posparto está en picada. Estrógeno y progesterona van al piso, ni siquiera como lo tenemos en menopausia, que es paulatino. Hay estudios muy interesantes de tratar la depresión posparto, por ejemplo, con progesterona, que les decía que es la hormona de la calma. Todavía no es un protocolo oficial, pero de ese índole es la relación entre nuestras emociones y nuestras hormonas. Entonces, si yo no trabajé esa depresión posparto, cuando llegue a menopausia voy a vivir un estado hormonal muy parecido y puede reactivarse nuevamente esa etapa de depresión si yo no la traté a tiempo. Entonces, definitivamente salud hormonal y emocional en nosotras van absolutamente ligadas y de la mano. Gracias. Muy interesante. Sería interesante, valga la redundancia, que Susana pueda venir en otra oportunidad si tiene tiempo. Aprendimos, por lo menos yo, hoy un montón. Total. Gracias. Sofi y Mariela, ¿tienen alguna otra pregunta adicional? Solamente rescatar, para no quitarte más tiempo, Susana, esto que has nombrado, ¿no? De estar presente para poder detectar esos síntomas, ¿no? Dedicarte un poquito más de tiempo a ti para decir, uy, ¿esto qué es? Pero como que sin miedo, ¿no? Decir, a ver, ¿a dónde puedo ir a ayudarme? ¿Con quién puedo acompañarme en este momento? Para no dejarlo pasar, ¿no? Y que como empiece a rebasar el vaso un día y ya nos sea pues más difícil, ¿no? Entonces estar presente para detectar pues, este tipo de nuevas emociones y disfrutar esta etapa desde otro lugar, ¿sí? Que anteriormente pues no se veía de esa manera. Así que fue muy bonito, muy ameno tenerte aquí. Gracias. Y te agradezco por esta oportunidad que nos has brindado. Gracias. Sí, Susana, gracias. No me quiero despedir, me quiero quedar con una última duda que tengo, y lo digo por mí personalmente. ¿Qué opina usted de los tratamientos naturales? De lo que ahora llamamos naturales, no sé qué tan naturales, pero es claro que no todas somos candidatas para el reemplazo de terapia hormonal, así que pues hay momentos de elección. Y voy a hablar desde mi experiencia, y es que uno sí puede quitarse el tabú y el mito de que estoy en la perimenopausia, por lo menos en mi caso no pasa nada.
pero sí me da miedo enfrentarme a lo desconocido, como a todos, y mientras voy conociendo el proceso del miedo a, bueno, ¿cómo manejo la masa muscular que en este momento se ve afectada? ¿O cómo hago para no llegar a subir de peso cuando he tratado de conservarme saludablemente? ¿O cómo, bueno, todas estas cosas, mi pregunta realmente es cómo poderlo transitar de una manera más saludable. Bueno, el pilar fundamental siempre será, pues digamos que los hábitos, digamos que cuidar mucho el tiempo de sueño, que ojalá sean entre 7 y 8 horas, cuidar mucho nuestra ingesta de proteína, más o menos 1.5 gramos de proteína efectiva por kilo de peso ideal, repartido en las 3 comidas para tener sustrato para proteger esa masa muscular. Ojalá tener una dieta al estilo mediterráneo, es decir, que tenga abundantes grasas saludables, proteína, vegetales, proteína de cualquier origen, pero igual el buen aporte de proteína en la alimentación. El ejercicio sin duda pues es fundamental, la red de apoyo. Y ya digamos que los tratamientos no hormonales, por ejemplo, son los fitoestrógenos, que son sustancias que están en la naturaleza y que los conseguimos o en la soya o en alimentos y también como forma de suplementos. Digamos que ellos están, digamos, recomendados para cuando tenemos síntomas leves. Hay que tener alguna aclaración de los fitoestrógenos, tampoco son tan inocuos, es decir, también existen indicaciones y contraindicaciones porque son sustancias que actúan parecidas al estrógeno, es decir, se unen a los receptores de estrógenos sin serlos, por lo cual también tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones. En cuanto a estos fitoestrógenos, son muy dependientes de cómo esté nuestra flora intestinal, es decir, nuestra microbiota tiene que estar sana para que cuando el fitoestrógeno que consumimos se absorbe en el intestino, se transforma en una sustancia que se llama Lequol, que realmente va a ser la que más efectos terapéuticos va a tener. Así que es muy dependiente de nuestra microbiota intestinal. Si tenemos una disbiosis o una microbiota intestinal en imbalance, quizás el fitoestrógeno no va a ser tan efectivo. Es una estrategia para síntomas leves, pero los estudios dicen que a largo plazo no tienen tanta protección a nivel óseo, por ejemplo, como lo tendría la terapia hormonal, y en la parte cardiovascular, en protección cardiovascular, pues tampoco mucho. Entonces es una estrategia que podría cubrir algunos síntomas en algunas mujeres, pero que de todas formas tiene las mismas contraindicaciones para el uso de terapia de reemplazo hormonal, que son si soy sobreviviente de cáncer de seno, si he tenido una trombosis, si he tenido un sangrado genital de origen no establecido, si tengo una enfermedad del hígado, no podría ni siquiera el fitoestrógeno y mucho menos el estrógeno en su forma de terapia hormonal. Qué interesante, gracias doctora Susi. Sufi nos tiene aquí una duda más. No quería irme sin preguntarte esto, porque justo tú hablabas de que el nivel de, no es el nivel de vida, sino el estilo de vida que ha tenido cada mujer incide en el tema de las reacciones menopáusicas que podrá tener más adelante. Entonces yo quería saber si es que tiene que ver también o incide la edad a la que tiene su primera menstruación, si tuvo parto, yo que sé, normal o por cesárea, si tuvo abortos espontáneos o voluntarios, y ese tipo de cosas, bueno, ya me contestaste incluso sin saberlo, me leíste la mente con el tema de la depresión postparto, si es que la depresión fue muy severa o si la bajón hormonal no pasó de ser ese bajón hormonal que creo que se tiene conocimiento y que es bastante drástico. Entonces, si estos temas particulares de cada mujer inciden en el tema de cómo va a ser la menopausia, por ponerte un ejemplo. Yo tuve mi primera menstruación a los 13. Mi familia, o sea, mis hermanas y mi mamá, ya casi todos cerca de los 16. Entonces, si es que hay alguna relación, me gustaría saberla como para ir determinando señales, como para ir haciendo análisis propios, digámoslo así. Sí, es muy importante tu pregunta, Sofía. En general se piensa y se describe que amenarquias muy tempranas, menopausias tempranas, es decir, niñas que han tenido su primera menstruación a los 9 o 10 años, por ejemplo, son más susceptibles de tener, digamos que una menopausia más temprana. Y lo contrario, si son menarquias tardías, hacia los 16, un poquito 15, 16, podría ser una menopausia más tardía. Se considera de esa manera, pero de todas formas va a influir también cómo llevemos nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, nuestro nivel de estrés, etcétera, etcétera, que no sea una regla tan matemática que se cumpla siempre, pero sí se habla un poco de esa relación. De pronto, el número de embarazos en general, cuando se veían esas grandes multíparas que no las vemos hoy de pronto tan en nuestros tiempos, ¿no? Pero de pronto las abuelas o tatarabuelas que tenían 7, 8 hijos, prácticamente que pasaban toda su vida en embarazo y posparto, sí tenían más propensión a tener una menopausia más temprana. El hecho de que haya sido por parto normal o por cesárea, pues no hay estudios que, digamos, que validen que sea un factor de riesgo para que sea una menopausia temprana o tardía. La depresión postparto no tratada es, digamos, que un factor de riesgo para depresión
en la menopausia por las razones que te decía, y básicamente la gestión del estrés, porque las glándulas suprarrenales, que son otro protagonista en nuestra red de salud hormonal, allí se produce el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Y esas glándulas suprarrenales van a ser nuestro backup cuando lleguemos a menopausia, es decir, allí se produce un poquito de estrógeno, un poquito de progesterona y un poquito de testosterona, y son nuestra fuente de backup cuando nuestros ovarios ya no produzcan ninguna de esas hormonas. Entonces, si yo llego a la menopausia con mis glándulas suprarrenales así súper apretaditas, cansadas, agotadas, no voy a tener una pila de reserva para ajustarme a esta transición hormonal. Entonces el estrés aquí, hablando de estrés no solamente emocional, sino físico, una inflamación del intestino, el COVID, bueno, cualquier condición de salud que active mi respuesta al estrés hace que de pronto esa suprarrenal llegue un poco más agotada en la menopausia y que los síntomas sean un poco más retadores. Muchísimas gracias. Bueno, y hemos llegado al final de un capítulo más. Hoy quiero dejarlos recordándoles que más que nunca la mujer, y en nuestro caso las mujeres, no estamos solas. Que cada emoción que vivimos, cada silencio que guardamos, cada lágrima que a veces escondemos tiene un valor, tiene un sentido y merecemos ser escuchadas. A las familias que nos escucharon y que nos siguen, las invitamos a abrir esos espacios seguros de escucha donde el amor no consiste en dar soluciones rápidas, sino en acompañar con presencia, con empatía y con respeto. Porque sanar no es un camino que se recorre en soledad. Sanar es volver a sentirnos parte, de volver a renacer, de volver a confiar y de volvernos a conectar. Y a los que quieren escucharnos, no olviden nuevamente conectarse dentro de 8 días a través de YouTube, RSC y Spotify, y seguirnos a través de las redes sociales. Y quienes quieran saber un poco más de la doctora Susana Bueno, la pueden encontrar a través de ¿qué redes, doctora? En Instagram estoy como @doctora Susana Bueno. Tengo mi página web www.doctorasusanabueno.com. Doctora Susana, chicas, ha sido para mí un placer estar con ustedes una vez más. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Bye bye. Gracias.